Bueno, ya os voy a hacer participar a todos los que estáis aquí, porque vamos a hablar de un tema importante para la vida de las personas con diabetes, que es, como son las hipoglucemias graves, y os voy a pedir opinión y vamos a participar en una encuesta en tiempo real todos. Así que, mientras yo os lo voy explicando, sería interesante que fuerais localizando todos vuestros dispositivos móviles, tenerlos a mano, el que quiera participar, esto no es voluntario, no pasamos lista, es totalmente anónimo. Ahora aquí en esta pantalla va a aparecer una página web que es menti.com, de mentira, menti.com, a ver si mis compañeros de realización pueden ponerlo, y aparecerá un código. Cuando entréis con el móvil, en la pantalla os va a aparecer un pequeño campo, ¿veis? Y tenéis que poner el 19, el 16 y el 21, sin espacios, todo seguido, en la página web menti.com. Mientras vosotros vais haciendo eso, yo os voy a presentar a la doctora Eva Solá, que me va a acompañar durante los próximos minutos para comentar los resultados de las preguntas que os vamos a ir lanzando. ¿Os parece bien? ¿Sí? Pues un aplauso. No, no aplaudáis ahora. Sí, como estáis con el móvil. Pero por lo menos que se sienta que está aquí con nosotros. La doctora Eva Solá. ¿Lo tenemos todo más o menos claro? ¿Os aparece ya la pantalla? Perdona. Vamos a preparar esta encuesta y yo antes, mientras vosotros os vais aclarando con lo de menti.com, quiero preguntarle a la doctora, aparte de agradecerle que esté con nosotros, ¿qué es una hipoglucemia grave? Para aquellas personas que estén con nosotros, que yo creo que no serán muchas, que no lo sepan, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de una hipoglucemia grave? Bueno, para hablar de hipoglucemia grave yo creo que primero tenemos que recordar que es una hipoglucemia, porque esto que creemos que nos lo sabemos también está cambiando. Siempre hemos definido hipoglucemia como una cifra de glucosa en sangre por debajo de 70 miligramos por decilitro. Pero ya en los últimos años se está proponiendo bajar ese nivel de 70 a 54, considerando las cifras entre 70 y 54 como un nivel de alerta, en la cual pues, la persona que lo sufre tendría que tomar alguna medida para evitar que vaya más, y definir hipoglucemia como cualquier cifra de glucosa por debajo de 54 miligramos por decilitro. Lo que define una hipoglucemia grave no es una cifra, realmente no es cuestión de la cifra, sino que lo que la va a definir es la necesidad de que se necesita una tercera persona para ayudar a resolver la situación. Y independientemente de la cifra puede ser 40, puede ser 50, puede ser 60, puede ser variable incluso dentro de la misma persona, pero lo que va a implicar una gravedad y por tanto la definición de hipoglucemia grave es que hace falta una ayuda, hace falta que alguien ayude a la persona, pues, o bien porque ha perdido el conocimiento, o bien porque tiene una disminución del nivel de consciencia, o bien porque tiene una alteración del comportamiento, no se está dando cuenta y por tanto si no lo nota pues no puede poner una solución, y eso es lo que define hipoglucemia grave. Antes de hacerte la siguiente pregunta, vamos a hacerle la pregunta al público, la primera, para saber qué tipo de público tenemos hoy aquí en la sala. Amalia, si eres tan amable de ir pasándolo, aunque no lo leéis porque el proyector también nos está jugando una buena pasada en el día de hoy, es ¿cuál es tu relación con la diabetes? Y hay 3 opciones, os estará apareciendo ahora en la pantalla a todos. Doctora, el año pasado hablábamos en este mismo espacio de que las hipoglucemias desapercibidas eran un contenido a tener muy en cuenta. ¿Qué relación tienen las hipoglucemias desapercibidas con las hipoglucemias graves? Bueno, las relaciones realmente favorecen la aparición de hipoglucemias graves y si lo pensamos es bastante lógico. La hipoglucemia desapercibida es como que el cuerpo se acostumbra, cuando has tenido muchas hipoglucemias ya no te alerta, no te avisa, con lo cual no tienes las típicas señales de alerta de una hipoglucemia, son sudores, taquicardia, nerviosismo, todo eso se pierde, ¿no? Y entonces pues el paciente a veces no lo nota y como no lo nota, no pone el remedio, que es pues, la ingesta de azúcar o de otro tipo de glucosa, con lo cual la glucosa sigue bajando y llega el momento en el que pues, puede acontecer falta ya de glucosa al sistema nervioso central, con alteración de la conducta, comportamientos extraños o inusuales y bueno, pues se puede complicar todavía más, ¿no? De manera que realmente las hipoglucemias desapercibidas lo que hacen es favorecernos la aparición de hipoglucemias graves. No es el único factor, ¿no? que también hay otros. ¿Qué otros factores hay, doctora? Pues se han comentado muchos previamente, ¿no? y se han comentado más largo y tendido, y eso pero básicamente el ejercicio físico es un factor que predispone. La ingesta escasa, una alimentación pues, que un día comes menos cantidad o una alimentación errática, un mal cálculo en la dosis de insulina,
una mezcla de todos esos factores, y aquí se ha dicho y me ha gustado mucho oírlo porque realmente la persona con diabetes tipo 1, si conoce bien cómo manejar esos factores, ¿no? de ajustar lo que estoy comiendo con lo que voy a quemar con ejercicio físico, con la glucemia que tengo en este momento, ya sea vía capilar, vía sensor, y en función de eso ajusto la dosis de insulina, pues minimizo el riesgo de hipoglucemias, con lo cual esto es educación, esto es educación terapéutica, es parte del tratamiento, y el siglo pasado se decía que era el tratamiento, ¿no? de la diabetes, con lo cual una mala educación diabetológica y que te predispone a no saber ajustar, pues es otro factor que predispone. Cuanto más controlada está una persona, cuando su hemoglobina glicada está más ajustada, ¿hay más riesgos de esas hipoglucemias graves? A ver, esto es una pregunta complicada, ¿vale? Realmente, en teoría, sí. Sí, porque esto es lo que clásicamente se decía, como que las hipoglucemias eran más frecuentes en los estudios, sobre todo de los años 90, etcétera, etcétera. A menor glicosilada, mayor aparición de hipoglucemias. Lo que pasa es que esto, y por tanto de graves. Esto también ha cambiado. Hoy en día esto ya no es tan así, sino que encontramos hipoglucemias incluso en pacientes con glicosiladas altas, y los pacientes con menos predisposición a tener hipoglucemias son aquellos que están un poco en el centro, ¿no? Esto como medias. Yo no creo que haya una relación tan directa entre glicosilada e hipoglucemias, pero si me has preguntado cuando peor controlado está. Yo entiendo como mal controlado un paciente que no sabe ajustar la dosis de insulina. Entonces, entendiéndolo así, sí, un mal control es una aparición de hipoglucemias, pero yo creo que perfectamente en la mayoría de casos puedes lograr mejorar tu control metabólico, o por lo menos tu hemoglobina glicosilada, sin necesariamente aumentar el riesgo de hipoglucemias. La siguiente pregunta era, ¿has vivido algún episodio de hipoglucemia grave en el que hayas necesitado la administración de glucagón? Contestar, por favor, porque aunque no veamos los resultados en pantalla, compartiremos la información más adelante. Esto ya lo digo en serio. Y por el glucagón quiero preguntarle a la doctora. Del glucagón hay que hablar mucho. ¿No, doctora? ¿Por dónde podríamos empezar? Bueno, podríamos empezar, pues has comentado frecuencia de hipoglucemias graves, ¿no? Entonces, ¿para quién vendría bien? Realmente la frecuencia de hipoglucemias graves en tipo 1, en diabetes tipo 1, normalmente, pues si coges esta sala, yo los resultados que espero que cuadrarían con las demás, con los estudios publicados, entre el 30 y el 40% de las personas con diabetes tipo 1 han tenido alguna hipoglucemia grave. Esto es lo que llamamos prevalencia. ¿Casos anuales de hipoglucemia grave? Pues también según el estudio que cojas, entre 1 y 2 al año casos de hipoglucemia grave como media, como siempre hay pacientes que menos y más. Y esto en nuestro medio, en Europa, Canadá, que tenemos acceso a educación diabetológica muchas veces, que tenemos acceso a insulinas con mejores perfiles farmacocinéticos y que dan menos hipoglucemias, porque en otros medios la incidencia es muchísimo más alta. Y llama la atención, y al hilo de lo que preguntabas antes, que en los últimos 30 o 40 años no se ha reducido esta cifra de hipoglucemias graves, pese a que disponemos de más metodología tanto diagnóstica como de mejores insulinas. Esto llama la atención, probablemente sea porque también somos más ambiciosos a la hora de controlar el control metabólico, pero ese dato está ahí. Y evidentemente hay que conocer el uso del glucagón. No es para una hipoglucemia en general, porque la hipoglucemia, cuando el paciente tiene capacidad de darse cuenta y de solucionarlo, pues lo que tiene que hacer es ingerir un hidrato de carbono de absorción rápida, 15-20 gramos, determinarse la glucemia de nuevo 15 minutos después y seguir ingiriendo hasta que llega a valores de seguridad. Pero cuando el paciente no es capaz de hacer esto, pues porque ha perdido el conocimiento o porque es a lo mejor un niño muy pequeño, no se da cuenta, pues hay veces que hay que requerir al glucagón en estos momentos intramuscular o subcutáneo por el entorno. Evidentemente, mayoritariamente personas con diabetes y familiares de personas que acompañan a personas con diabetes, pero también, para mí la noticia está en la columna verde, que es la cantidad de profesionales sanitarios que hoy tenemos aquí y que yo creo que solamente eso se merece un gran aplauso, porque los pacientes no estáis solos, están aquí los profesionales sanitarios también, eso es muy importante. Amalia, si eres tan amable, pasamos a la siguiente pregunta, que era la que relacionábamos con el estado de ánimo que genera una hipoglucemia grave. Aquí la gente voluntariamente ha ido poniendo algunas de sus sensaciones: miedo, nerviosismo, ansiedad, preocupación. Obviamente van en la misma línea todas esas preguntas, todas esas emociones y sensaciones que os generan las hipoglucemias graves. ¿Podemos pasar a la tercera? Qué bien, está funcionando todo. Esto era la pregunta que hacíamos con respecto al glucagón, que no os habría aparecido en el móvil y ahora ya podéis contestar. ¿En algún episodio de hipoglucemia grave has necesitado la administración de glucagón?
Los porcentajes de los que hablaba la doctora eran un 40% aproximadamente. 30-40. 30-40. Están ahí casi clavados. Si lo paras se queda así ya, clavado. Sigue aumentando, sigue aumentando. ¿Cómo se debe usar un glucagón? Porque normalmente las personas que utilizan ese glucagón son personas que no tienen diabetes, son personas que acompañan a personas con diabetes cuando están en un momento delicado. ¿Hay conocimiento real de los entornos del tipo 3 a cómo utilizar un glucagón? A ver, yo creo que en general en la diabetes tipo 1 hay conocimiento, lo que pasa es que muchas veces, pues si hemos quedado que el 30% lo han sufrido, el 70% que no la sufre a veces se le olvida, no es sencillo porque el glucagón no viene ya disuelto ni preparado, no tiene una gran solubilidad, con lo cual en la preparación de glucagón va separada el soluto del disolvente. Lo que hay que hacer es mezclar el soluto con el solvente, agitarlo, volverlo a cargar, inyectarlo pues, como se pueda, subcutáneo, intramuscular, esto es menos relevante. Esto que a lo mejor no es muy complejo si lo ves, en el momento de la tensión de una hipoglucemia grave, que ya hemos comentado que es con un paciente que ha perdido el conocimiento o que está al borde de perderlo, en una situación compleja, tienes que añadir los nervios del momento, ¿no? Entonces, también hay estudios que valoran esto y que dicen que la mitad de las personas que administran glucagón a un paciente con diabetes que ha perdido el conocimiento, pues lo administran mal y hay veces pues, que administran solo el líquido sin haber diluido el contenido. Entonces, pues es un poco algo que yo creo que hay que reciclar en explicarlo y volverlo a explicar y tenerlo en cuenta. Se sepa mayoritariamente, yo creo que sí, porque además hay mucha gente que nos está siguiendo por streaming en la retransmisión en directo y ese mensaje tiene que calar. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, Amalia, si nos la puedes poner. En el último año, ¿con qué frecuencia habéis tenido episodios de hipoglucemia grave en los que haya necesitado ayuda de terceros? Bueno, evidentemente una hipoglucemia grave, como decía la doctora, es aquella en la que se necesita la ayuda de un tercero. Empezamos a ver las respuestas. Le voy a pedir una valoración sobre esos datos para que me diga si es más o menos habitual. Una vez al año parece que es el porcentaje mayoritario de entrada, mientras vemos que se van actualizando esos datos. Sí, Lo normal es entre 1, 2, 3 episodios al año, por media. Ya te digo que estos son medias, pues evidentemente hay pacientes que tienen más y hay pacientes que no tienen ninguno, pero la media habitual en la mayoría de los estudios publicados en nuestro medio, y yo creo que es la media que siento yo en la consulta, es 1 o 2 episodios anuales como media de hipoglucemia grave, donde se necesite, que no necesariamente llegas a la pérdida de conocimiento, puede ser una disminución del nivel de conciencia que no haga que la persona pueda actuar o una alteración del comportamiento que le haga no darse cuenta de cómo está, incluso rechazar ayuda inicialmente y negarse a comer el azúcar que le está proponiendo el familiar o la pareja, lo que sea, y al final que te hace requerir a inyectar glucagón por cualquiera de esos motivos, pero sí, me cuadra. Vamos con la siguiente pregunta, que leo en voz alta. ¿De qué manera crees que los episodios de hipoglucemia grave condicionan tu vida? Hemos dado 3 opciones, que son no me limitan habitualmente, me condicionan habitualmente, solo me condicionan en alguna ocasión o no me condicionan. Están bastante igualados, ¿no? Al final son percepciones muy individuales, muy personales, ¿no? Sí, porque una hipoglucemia grave puede condicionar. Y esto depende de que lo hayas tenido o no. Probablemente que lo ha tenido desarrolla un miedo a esa situación, pero lógicamente es una situación que genera angustia, que se pasa mal y que genera miedo. Y hay veces que ese miedo, se lo ha explicado antes Jorge muy bien, que puede derivarse incluso en una fobia, un miedo tan fuerte a que te vuelva a ocurrir, pues que realmente hay personas que desarrollan un auténtico terror y que quieren evitar a toda costa el mínimo riesgo de tener una hipoglucemia. Y hay veces que hay casos, y esto tampoco es tan inusual, donde las personas desarrollan tanto miedo que quieren incluso estar altas, estar en la hiperglucemia para evitar cualquier riesgo de que ese episodio tan dramático se vuelva a reproducir. Y esto, lógicamente, dificulta mucho el control metabólico. Si lo que la persona busca es estar en la hiperglucemia para reducir al máximo el riesgo de estas hipoglucemias, pues es complicado el lograr un buen control metabólico. Vamos con la siguiente pregunta. ¿En qué situación te preocuparía más tener una hipoglucemia grave? Entiendo que cada uno podrá tener en mente miles, ¿no? Pero hemos puesto 5 opciones, que son las que veis ahí, pues cuando estás en la calle, estás trabajando en la universidad, como es tan pequeñito, voy a tener que poner las gafas, la miopía. Durmiendo,
y conduciendo, obvio, ¿no? En la calle, en el trabajo o en el colegio son opciones minoritarias, pero mayoritariamente a la hora de dormir y a la hora de conducir. Claro. Yo cuando veo estas respuestas, de los primeros que me acuerdo son de los papás que tienen niños con diabetes, ¿no? Claro, pero realmente no solo los papás, porque cualquier persona, fíjate que en el trabajo, en el colegio, donde puedes tener una ayuda cercana, tú puedes darte cuenta y pedir ayuda, pues es algo que te da menos miedo. Pero estás durmiendo, no te das cuenta de que tienes una hipoglucemia. Los papás sufren por los nenes que pueden estar durmiendo, pero la propia persona que es diabética y que se va a dormir puede tener un gran miedo de tener un bajón de azúcar durante la noche y que no se despierte, y por tanto si no se despierta no lo puede frenar y sigue evolucionando, ¿no? Entonces es algo que genera miedo. Y el tema del vehículo lo mismo, estás conduciendo y te da miedo tener un accidente, que no te dé tiempo a llegar al arcén. En este sentido también se ha visto que aunque la cifra de glucosa se recupere, muchas veces el cerebro tarda 45 minutos o más en recuperar la normalidad absoluta, ¿no? Esto lo ven en pruebas matemáticas que hacen a gente en el momento de la hipoglucemia después, y a veces tarda un tiempo, y esto también hay que tenerlo en cuenta a la hora de conducir, y yo creo que también ese es un momento especialmente que genera especial miedo, ¿no? Las salidas también, que se ha comentado, las salidas de fin de semana, las salidas de fuera, el abandono de la rutina, sobre todo para niños o para adolescentes, pues es algo que yo también veo que genera mucha inquietud por todo el riesgo que puede llevar si no ajustas las cosas correctamente. Y una última pregunta que vamos a lanzar ya, Amalia, si eres tan amable, que es sobre el conocimiento que la sociedad tiene de las hipoglucemias graves. Y cuando hablo de la sociedad, no hablo de la sociedad especializada en diabetes, sino de la sociedad en general. Yo me imaginaba que no hay nadie que vaya a decir que sí. Nos falta todavía, como sociedad, no los que estamos aquí, como sociedad, mucho más conocimiento sobre la diabetes, y en el caso concreto de las hipoglucemias graves ya ni hablamos, ¿no? Sí, nos falta mucho todavía, falta muchísimo camino, pero también falta que a nivel del entorno de todos los pacientes se conozca. A mí me gusta mucho ver que no se tiene miedo a la hipoglucemia en el trabajo, en el colegio, porque no siempre el entorno, sobre todo ya en adultos, es conocedor de que un paciente tiene una diabetes tipo 1 y que puede tener estos episodios de hipoglucemia y que puede tener una hipoglucemia grave y necesitar ayuda, ¿no? Con lo cual también es prioritario que el entorno conozca esto, y hay veces que no se traslada esta información, incluso no se sabe que una persona pueda ser diabética, y esto pues dificulta el poner solución si hace falta en algún momento. Pues doctora, le agradezco mucho que me haya acompañado en esta un poco accidentada presentación, pero yo creo que al final los datos han sido comentados y la información está ahí, así que muchísimas gracias. Gracias a vosotros por invitarme. Completa agenda. Muchas gracias. Gracias. Buen día. Igualmente.